Bueno, acá les voy a explicar sobre la función lineal. La función lineal es una función de primer grado donde la x está elevado a la 1, pero bueno, por convención matemática no se escribe. Siempre la ecuación explícita de la recta, ya que cuando grafiquemos esta función va a ser una recta o una línea, como el nombre lo indica, va a tener esta forma: m por x más b. Son dos términos que puede faltar alguno, pero generalmente se expresa así. La m va a ser un valor que representa a la pendiente de esta recta, o sea, la inclinación que va a tener con respecto al eje x. Y b es la ordenada al origen. ¿Sí? Va a ser donde para el valor 0 de x la recta va a cortar al eje y en este valor. Si vamos acá a un ejemplo donde ya tengo una función, poner f de x o poner y es lo mismo. La función en este caso es menos 1/2 de x más 3. Entonces, si tomamos el valor o el lugar que ocupa la m, que es el coeficiente de la x, entonces acá ese valor está representado por menos 1/2. O sea, la pendiente es menos 1/2, un valor negativo. Y la ordenada al origen es 3, un valor positivo. Bueno, para hacer el estudio de la pendiente, que es la que nos va a indicar el comportamiento que tiene la recta, si va a ser creciente, decreciente o constante, podemos saberlo a través de la fórmula nomás, viendo que m puede ser positiva, negativa o nula. Si m es mayor que 0, eso quiere decir que este valor es positivo, la recta va a ser, leemos de izquierda a derecha, va a ir como subiendo, hablando mal y pronto. Ese tipo de recta entonces se comporta en forma creciente. Si m es igual a 0, o sea que es nula la inclinación que tiene con respecto al eje x, va a ser una función constante. Quiere decir que no tiene una inclinación, sino que está paralela al eje x. Y si tiene la m es negativa, o sea menor que 0, la función va a ser decreciente, mirando de izquierda a derecha. Como van creciendo los valores de x, los valores de y van decreciendo. Bueno, como veníamos diciendo que estudiamos según el signo el comportamiento que va a tener esta recta, esta al tener pendiente negativa, entonces va a ser una función decreciente. Y ya lo vamos a ver o lo vamos a corroborar cuando hagamos el gráfico. Ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de la ordenada al origen y de la raíz. Para calcular la ordenada al origen simplemente tenemos que hacer f de 0. Vamos a hacerlo con el ejemplo que tenemos. Y lo que tenemos que hacer es reemplazar a la x justamente por 0. Entonces, donde tenía x, lo reemplazo por 0 y continúo con el cálculo. Acá tengo que resolver dos términos. Al multiplicar por 0 se me anula y me queda entonces que la ordenada al origen va a estar en y igual a 3. Lo vamos a ir anotando por acá para cuando tengamos que graficar. Para calcular la raíz, lo que hay que hacer es igualar toda la función a 0. Son dos cosas distintas, ¿sí? En una reemplazamos a la x por 0 y en la otra, para calcular la raíz, lo que tenemos que hacer es igualar toda la función a 0. Y mediante un pasaje de términos, ¿sí? Acá tengo dos términos. Si paso el 3 que está sumando, lo paso restando. Y luego a menos 1/2 que está multiplicando va a pasar dividiendo.
¿sí? De este lado me quedó la x. Cuando resuelvo esto, multiplicación cruzada, me va a quedar que x es igual a 6, o sea, la raíz va a estar en x igual a 6. Bueno, ahora vamos a hacer la representación gráfica con los valores que obtuvimos al principio y vamos a marcar entonces en el gráfico, en nuestro sistema, y igual a 3, que es la ordenada al origen. Entonces en el eje Y marco en 3 ese valor, y la raíz que está en X, en el eje X, igual a 6. De cualquier manera, otra forma de graficarla, bueno, puede ser con una tabla de valores, ¿sí? Donde vamos dando valores a X y reemplazando en la fórmula a X por el valor que le demos, haciendo el cálculo, y entonces así obtenemos la coordenada del punto Y. La coordenada del punto en Y, ¿sí? Para ese valor de X, tanto de Y. Pero también lo podemos hacer con la pendiente, que justamente es lo que indica la inclinación de la recta. Entonces, en este caso, la pendiente es menos 1/2, ¿sí? Quiere decir que yo marco en Y igual a 3 la ordenada al origen, y a partir de allí veo cuál es el incremento en el eje Y y cuál es el incremento en el eje X. Lo que veo es que en Y tengo que bajar una unidad, ¿sí? Porque es menos 1. Bajo una unidad en X y me muevo 2 unidades, perdón, bajo una unidad en el eje Y y me muevo 2 unidades a la derecha en el eje X, ¿sí? Entonces la pendiente siempre va haciendo lo mismo. Bajo 1, corro 2. Y ahí donde va a estar el punto. Entonces a partir de ahí bajo 1, corro 2, bajo 1, corro 2. Este es otro punto que habíamos marcado que nos asegura que la recta está bien hecha. Y como dijimos anteriormente, habíamos sacado, según el estudio que hicimos de la pendiente, que al ser negativa era decreciente. Y acá queda comprobado. Bueno, y por último vamos a ver cuando queremos obtener una recta que sea paralela a la anterior o una recta que sea perpendicular a la anterior. Si queremos que sea paralela, entonces las pendientes tienen que ser iguales. Por ejemplo, yo busco otra recta paralela. Como la pendiente de esta es menos 1/2, la nueva recta va a tener que tener como pendiente menos 1/2. Y después puedo poner menos 8, menos 5, menos 4, más 3, más 1. El valor que sea como ordenada al origen, eso no importa mientras la pendiente sea igual. Y para obtener una recta perpendicular a la anterior, a la que está dada, lo que tenemos que tener en cuenta es que la pendiente tiene que ser inversa y a la vez opuesta. Entonces, si yo quiero buscar una recta perpendicular a la anterior, lo que tengo que hacer es, para que sea opuesta, tiene que tener el signo contrario, o sea, en este caso va a ser positiva, y para que sea inversa, tenemos que invertir esta fracción que teníamos acá. Entonces, esa va a ser la pendiente ahora, 2, que es inversa y opuesta a la anterior, y después le puedo poner cualquier valor como ordenada al origen.